En esta hora damos infinitamente gracias a nuestro Dios por una vez más que el Señor nos concede el poder estar, verdad, aquí en este lugar juntamente con cada uno de ustedes. Y así nosotros que venimos de allá, verdad, del área de Austin, Dios bendiga a nuestro hermano José, que en este día el Señor lo libertó para que pudiera estar con cada uno de nosotros. Hermano Francisco, le voy a pedir que le dirija las palabras a él, verdad, que agradecemos por haber venido, pero lamentablemente no tenemos un traductor para que él pueda entender lo que es el mensaje en la lengua que él entiende. Así, si ellos quieren continuar, pues que continúen. De lo contrario, pues nosotros seguimos, verdad, el culto. Mientras cantamos esta preciosa alabanza, muchos quieren ir al cielo sin llegar al Calvario, por las calles dolorosas, donde se encuentran las huellas de los santos profetas y aún el mismo Hijo de Dios. El camino es angosto, hay espinos y dardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya hace falta muy poco y todo cambia. El camino es angosto, hay espinos y dardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya hace falta muy poco y todo cambiará. Si has pensado quedarte y de mi Cristo alejarte, qué mal te ha hecho Él. Solo clama su sangre y su Espíritu Santo nueva fuerza tendrá. El camino es angosto, hay espinos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, y hace falta muy poco y todo cambiará. El camino es angosto, hay espinos y dardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya hace falta muy poco y todo cambiará. Si has pensado quedarte y de mi Cristo alejarte, qué mal te ha hecho Él. Solo clama su sangre y su Espíritu Santo nueva fuerza tendrá. El camino es angosto, hay espinos y dardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano.
hace falta muy poco y todo cambiará. Gloria a Dios, aleluya. Ya hace falta muy poco. No podemos nosotros dar un paso atrás. Dios bendiga a mis hermanos por este tiempo que me ceden de leer la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios damos también por este tiempo. Me ha tocado, hermano, lo más difícil. Porque es fácil recibir, pero es duro de dar. Pero con la ayuda de Dios, hermano, lo vamos a hacer. Vamos a ir al profeta Ezequiel. Dios bendiga a todos los presentes, los niños, los jóvenes, los ancianos. Dios les bendiga. Ezequiel capítulo 13. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 13. Y lo leemos todos, capítulo 13. Y lo leemos todo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorra en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en las congregaciones de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Amén. Dios. Bendito Dios. El tema para esta tarde: un profeta
con un mensaje de Dios para profetas. Un profeta con un mensaje de Dios para profetas. Mientras leía lo que es este libro de Ezequiel, si usted no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Y se estremecerá. Lo que Ezequiel habla aquí, basado en el tema, un profeta con un mensaje para profetas, debemos de preguntarnos primero, ¿qué es un profeta? Debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué es un profeta? Número uno, los profetas se le llaman vidente debido a su capacidad para ver el futuro. Esa es una interpretación. Número dos, en la Biblia los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como traer revelación. Número dos. Número tres, en términos generales, un profeta es una persona que habla de Dios a otros. Un profeta en términos general es una persona que habla de Dios a otros. Nos vamos a quedar con esta última. Amén. Está difícil en estos tiempos, cuando nosotros escuchamos a una persona, a un profeta decir, he visto esto, he visto lo otro. Porque estamos en un tiempo de apostasía y de engaño. Amén. Sí. Amén. Ahora no tenemos nosotros a un profeta que traiga una revelación nueva. Porque la revelación está escrita en las Escrituras. Está revelada. Entonces nos quedamos con la tercera. En términos generales, un profeta es una persona que habla de Dios a otros. Entonces viene la pregunta, ¿hay profetas aquí? Gloria a Jesús. Amén. Una persona que habla de Dios a otro es un profeta. Nosotros casi no usamos estos términos porque estamos conscientes que los apóstoles y los profetas están enmarcados en las Escrituras. Desde el punto de vista de traer una revelación, Dios reveló la Escritura, la inspiró la Escritura a aquellos hombres, y por eso es que nosotros tenemos ahora lo que se llama la Biblia. Entonces no podemos nosotros esperar una revelación nueva. Casi todas las revelaciones que están surgiendo en estos últimos tiempos van en contra de la Escritura que nosotros tenemos. Entonces nos vamos a quedar con la tercera, que es una persona que habla de Dios a otros. Un predicador, desde el momento que se para aquí en este lugar, toma la posición de un profeta. Y lo vamos a ver. En primer lugar, un profeta tiene un llamado divino de Dios, como lo es Ezequiel. Cualquiera que hable la palabra de Dios tiene que tener un llamado divino de Dios. De lo contrario, se convertirá en un profeta mentiroso, un profeta que practica la adivinación, y se convertirá como aquellos profetas a los cuales Ezequiel, enviado por Dios,
ha sido levantado en ese entonces. Su llamado es divino. Y nosotros vamos a ver en este llamado de Ezequiel como profeta, no fue un llamado común y corriente. Se miró a Ezequiel en una situación terrible, porque su llamado fue a través de visiones y de diferentes maneras. Visiones que cuando usted va al capítulo 1 de Ezequiel, nosotros vamos a ver y dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. ¿Sabe de que Ezequiel viene de la familia sacerdotal? Él no era elegido como un profeta de los otros que nosotros podemos ver, pero Dios lo llamó a través de muchas maneras. Cada uno de nosotros ha sido llamado, a unos de un modo, a otros de otro modo, pero la responsabilidad es la misma. La responsabilidad no cambia. Y dice Ezequiel: y miré, y he aquí venía del norte un viento. Y empieza Ezequiel a narrar todo lo que él ha visto. Su vocación era hablar en nombre de Jehová. Todo profeta que se para frente a un pueblo tiene que asegurarse que lo que está hablando viene de arriba, de Dios. Por eso yo dije que la parte más difícil me ha tocado a mí esta tarde. Porque nosotros no podemos, hermanos, todo profeta, y voy a utilizar la palabra profeta porque el tema es un profeta con un mensaje para profetas. Tanto los falsos profetas como los profetas verdaderos, a veces los mensajes se preparan para el pueblo. Pero nosotros como predicadores sabemos que a Ezequiel también se le dijo que comiera el rollo. Es decir, la palabra de Dios. Antes de que yo y cualquiera de los que tomamos esta función de hablar de Dios a otro, debemos nosotros asegurarnos que la palabra viene de parte de Dios. Y no como la advertencia que le hacen a estos profetas. Su vocación es hablar en nombre de Jehová. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vamos a ver los mensajes de cada uno de los profetas, en ningún momento ellos se presentaban y decían: a mí me parece que es así. No. Ellos decían: así dice Jehová. Decían: oí palabra de Jehová. No era la idea del hombre, no era la idea de él, sino que era la palabra de Dios que venía desde el cielo hacia el hombre. El versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. En ocasiones, los profetas han sido enviados a los pueblos, han sido enviados a los reyes, pero en esta ocasión está diciendo Dios: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan
y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Usted va a ver, Señor bendiga a los que están a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo desde acá, de Houston, Texas. Gloria a Dios. Usted va a ver muchos profetas a través de la televisión, a través de la radio, dando palabra de bendición y prosperidad. Y están diciendo: envía tu ofrenda y Dios te va a bendecir. Manda 100 y Dios te va a regresar 1000. Están diciendo: viene tiempo de prosperidad, cuando Dios dice viene tiempo de calamidad. La palabra que Dios le está dando al profeta Ezequiel es para los profetas mentirosos. Aquellos que no se apegan a la palabra de Dios. Pero también no descarta el pueblo que está escuchando. Porque el pueblo en ocasiones le gusta que le digan cosas bonitas. ¿Cierto? Que le digan que invierta en esto y que no muy tarde va a haber grandes ganancias, porque la mano de Dios, siervo, está con usted. La mano de Dios, sierva, está con usted. Y es que usted tiene una gran bendición para los negocios. Y hasta que la sacan de la iglesia o lo sacan de la iglesia, hacer negocios sucios. Pero ¿quién está diciendo que se meta a eso? Aquellos que ven visiones que Dios no ha dado. Muchos dicen: es que siento que Dios me dijo. Siente o Dios le dijo. Dios no le ha dicho nada. Pero ¿quiénes son los responsables de contrarrestar un mensaje mentiroso? Son los verdaderos profetas. Si nosotros como predicadores, o cuando tomamos el momento de profeta en hablar de Dios, si nosotros no decimos la verdad, el pueblo se va a alimentar de mentiras. Y aquí no estamos para que usted venga a perder el tiempo. Usted viene a este lugar porque tiene un proceso de que un día vamos a volar para el reino de los cielos. Y no es justo que usted venga aquí y no se le diga la verdad. La vocación del profeta Ezequiel era hablar el nombre de Jehová. La función del profeta es enseñar la verdad, interpretar la palabra de Dios y llamar al arrepentimiento. Si dentro de un mensaje no hay un llamado al arrepentimiento, debe de haber una interrogación. Si en una congregación solo se predica de prosperidad y no hay un llamado al arrepentimiento, hay un problema ahí. Y nosotros debemos de estar conscientes en eso. ¿Por qué se le pide a Ezequiel que profetice? Condenación contra los falsos profetas. Vea usted el versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Es terrible lo que se está viendo ahora dentro de las iglesias llamadas cristianas. No es el Espíritu Santo, y con valor lo digo y firmeza. Es la magia blanca que está dentro de esas congregaciones millonarias. No es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios impulsa al profeta a llamar al pueblo al arrepentimiento, y a los mismos profetas falsos a que dejen de dar mentiras y adivinaciones o visiones que Dios no ha mandado. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad
de anunciar, de predicar. Ezequiel, hermanos, y todo profeta, el ministerio de ellos era de confrontar las malas prácticas que ellos estaban haciendo. Algo que no es fácil, algo difícil. Yo no sé si a usted le ha tocado confrontar a alguien con la verdad. A veces hay llanto, a veces hay dolor, a veces hay consecuencias, a veces va a salir hasta odio. Pero el ministerio del profeta era confrontar directamente las prácticas que ellos estaban haciendo. Que el Señor nos ayude a todo aquel que se para en un lugar para hablar la palabra de Dios. Y si nosotros no hablamos la palabra de Dios, nosotros nos estaríamos convirtiendo en estos falsos profetas. Aunque tal vez no estamos diciendo adivinación ni estamos dando sueños que vienen simplemente de nuestra mente, pero con el hecho de estar callando y no confrontar el pecado, nosotros vamos a ser participantes. Porque al mismo profeta se le dice: yo te mando a este pueblo. Ellos morirán por el pecado, pero yo te mando a ti a que les amonestes. Pero si tú no les amonestas, ellos morirán por su pecado, pero la sangre de ellos la demandaré de ti. No es fácil. No es fácil. Yo no entiendo por qué personas pelean por predicar la palabra de Dios en los púlpitos, cuando esta es una responsabilidad. Esto no es un lujo, es una responsabilidad. Y no es una responsabilidad que la impone el pastor, sino que es una responsabilidad que la pone Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos esta profesión, si le podemos llamar profesión, estamos siendo responsables. De la misma manera como uno es responsable en un trabajo secular, también somos responsables aquí en la iglesia, porque este es el trabajo espiritual. Que un día dijimos nosotros: sí, Señor. Porque es bonito que lo paren enfrente ahí y dice: en este día nombramos al hermano Julano de tal como presidente o directivo de todos los predicadores. Se siente un poco grande, halagado. Pero nunca se pone a pensar que en un momento tiene que enfrentar y confrontar a uno de esos predicadores que no predican directamente la palabra de Dios. Y el día que lo confronte se va a ver en serios problemas. Ese es el evangelio. Y vemos nosotros, el verdadero profeta tenía que denunciar, confrontar directo, no importando quién fuera. No es fácil. Cuando en ocasión uno dice: así dice la Biblia, y luego el siguiente día viene otro y predica la palabra de Dios y dice: así dice la Biblia. Y el pueblo escuchó uno ayer, y el pueblo escucha otro el siguiente día, y el pueblo dice: ¿quién está diciendo la verdad? Por eso es muy importante. Vea usted, ¿por qué nosotros tenemos que decir y predicar la verdad y confrontar con la palabra de Dios? Número uno, segunda de Pedro dice que la palabra o la profecía no es traída por voluntad humana. No es lo que yo pienso. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice.
Por eso nosotros, los predicadores, tenemos la responsabilidad de indagar en la palabra de Dios y comparar la palabra de Dios antes de soltar la palabra aquí. Sí. Porque una vez nosotros soltamos la palabra, Ya no se puede usted y yo somos responsables de esa palabra. Sí, amén. Hay muchos que se llaman profetas, pero no quieren profetizar. Porque no quieren enfrentamiento con alguien o con el pueblo. Por eso nosotros vamos a ver tanta depravación dentro de las congregaciones. Nos llamamos de una manera y nos presentamos de otra manera. Y vemos nosotros el desorden dentro de los pueblos, pero no queremos corregir. Porque tememos. Tenemos miedos. Pero yo digo, ¿a quién yo voy a tener miedo? ¿Al hombre o a Dios? Yo prefiero, no quiero quedar mal con nadie, pero si voy a quedar mal con usted y bien con Dios, yo prefiero quedar bien con Dios. Prefiero quedar bien con Dios. Entonces los profetas tenían que confrontar, era un trabajo duro, difícil. No era, hermano, como hoy en día, usted va 3 años, no estoy diciendo que es malo, Dios bendiga a los hermanos que están estudiando Biblia, les animo a que estudien, y a los que no lo hacen, que intenten hacerlo. Pero hoy en día vamos a ver nosotros que alguien va 3 años, lo básico, 4 años más, 2 años más, y ya se titula de doctorado en Biblia, teólogo. Sí. Pero anda lejos de la realidad. Porque está perdido él y está llevando al infierno a miles de que lo siguen. Maestro. ¿De qué sirve? No quieren confrontar, no quieren decir la verdad. Pero no es así en la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver de ejemplos, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 18 y el versículo 1 nosotros vamos a ver la historia de Elías. Hay un pecado grande en el territorio de Israel porque el pueblo se ha mundanalizado, ha dejado a Dios. No estoy diciendo la iglesia. En una ocasión dijeron, usted dijo la iglesia, y en el Antiguo Testamento no había iglesia. Pero los reyes se dirigían bajo la voluntad de Dios. Y vea usted, no voy a narrar toda la historia, pero vamos, Dios le ordena a Elías que se muestre a Acab. Y después que se haya mostrado a Acab, Dios enviará la lluvia. La Biblia dice que el que peca y encubre su pecado no prospera. Pero más el que lo confiesa y se aparta, este prosperará. Tendrá misericordia. Verá la mano de Dios. Vea usted, Elías se acerca donde Acab. Dios le dice, preséntate donde Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Porque ha pasado ya casi alrededor de 3 años y medio que no ha llovido. Porque Elías estaba ahí. Ya estaba pasando la nación, estaba pasando una sequedad terrible. Eres tú, le dijo vieja. El pasto ya no había. Los arroyos se estaban secando. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está ese pasto en su vida? ¿Cómo está ese arroyo?
¿Necesita usted, necesito yo ser confrontado con la palabra de Dios? A veces es necesario. Y cuando seamos confrontados por la palabra de Dios, entonces vendrá la bendición. Y vea usted y le dice, cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Aleluya. A veces los profetas, hermanos, hacen revolución en los pueblos. Y a veces el profeta es acusado de alzar revuelta en los pueblos por predicar la palabra de Dios. En una ocasión, en una iglesia acá en Houston liberal, trajeron a uno de esos de la prosperidad y les habló pura prosperidad. Y los hermanos, aunque la iglesia es liberal, pero los hermanos no tenían ese concepto de la prosperidad. Y la iglesia le quedó toda revuelta por ese falso profeta que vino a hablarles de la prosperidad. ¿Qué hizo el pastor? Tuvo que traer otro que predicaba la sana doctrina para que se la arreglara. A veces la palabra va a entrar a la congregación de una u otra manera, va a incomodar a la congregación cuando hablamos la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta? Vea el confrontamiento que hace el profeta Elías con el rey Acab. Le dice Elías y él respondió, yo no he turbado a Israel. Eres tú, le dijo. Sino tú y la casa de tu padre. Elías no le anduvo con rodeo. Acab le dice, es tu culpa que no ha llovido. Es tu culpa que no hay pasto para el ganado. Es tu culpa que no hay agua en los arroyos. Elías le dice, no, estás confundido porque no soy yo, sino que eres tú y la casa de tu padre que ha provocado toda esta sequedad. Amén. Sí. Miremos las acciones nuestras. Sí, amén. Y no vayamos a provocar sequedad espiritual en nuestra vida. Sí. Es la palabra de Dios. Las acciones del rey Acab y de Jezabel provocaron la sequedad. Santiago dice que no llovió, dice, por 3 años y medio. Pero después Elías oró y dice que volvió la lluvia. Dejando, dice, los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Una acción pequeña que vaya en contra de la voluntad de Dios puede provocar sequedad espiritual. Y a veces, hermano, la medicina para eso no es tan fácil. Dijo un predicador, la palabra de Dios en ocasiones viene como la medicina preventiva. ¿Usted ha escuchado de esa inyección que ponen para la antigripe? Pero hay otra que viene para la medicina curativa. Y según una de esas son duras. Son duras la medicina que es para curar. Imagínese usted esa medicina que utilizan para curar el cáncer. Le quita la fuerza, le mata toda la defensa de su cuerpo, pierde hasta el pelo, el apetito, todo. Todo. Entonces vemos, hermano, por qué había provocado esta situación en ese entonces, en el periodo del rey Acab. Porque él y su padre habían abandonado los mandamientos de Dios. Como cristianos, no vamos a llamar a todo lo que nos pasa que es por culpa de un pecado. Debemos de evitar eso también. No podemos generalizar. Pero debemos nosotros escudriñar nuestras vidas. ¿Por qué yo estoy metido en esto? ¿Por qué yo estoy en este estancadero?
¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Analizar. Y cuando viene la palabra de Dios, preguntémoslos. Señor, usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Y la palabra de Dios viene. Y vea usted versículo 17. Se enfrenta a Acab. Elías a Acab. 18 le responde. De la manera que Elías se enfrenta al rey Acab. Dios siempre usará verdaderos profetas para confrontar a los falsos que estén engañando al pueblo. Y yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías en el capítulo 28. Vemos este otro caso, como un profeta de Dios, cómo enfrenta a uno que está hablando también mentira. Y no crea usted que estos ejemplos, estos casos que han quedado en la Biblia, han quedado únicamente para que queden en la historia. Hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Mire usted el versículo 15. Hay un profeta que se llama Ananías. Este es el profeta falso. Está hablando él muchas cosas bonitas al pueblo. Y está desacreditando al verdadero profeta. Pero mire usted lo que dice en el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye. Está enfrentando al profeta y le dice: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Qué pasó con todo lo que había profetizado? Usted lo puede leer en la casa desde el versículo 1. Mire cómo lo confrontó. Y fue una palabra profética que habló Jeremías, que confrontó al profeta falso Ananías, diciéndole: tú has hablado esto, pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Por lo tanto, hay un riesgo de morir al no hablar la palabra de Dios y hablar mentira. ¿Se acuerdan? Cuando los sacerdotes ministraban en el lugar santísimo, no podía ministrar el sacerdote si no estaba santificado con Dios. Porque en el mismo lugar santísimo, ahí quedaba muerto al empezar a hablar la palabra de Dios. Ahora no. Ahora cualquiera se aprende un versículo de la Biblia y comienza a predicar. Bien o mal, pero tiene seguidores. Entre más bonito hable de prosperidad y abundancia, más seguidores va a tener. Y los que predicamos la palabra de Dios, a veces los enojamos porque no nos dan like. Y dicen: mira aquel cuánto le siguen. Tiene 1 millón de vistas. Pero nosotros que predicamos la palabra de Dios, dicen: apenas 50 lo han visto. Pero sabe que ese mensaje, que esos 50 lo han visto, si es una palabra que viene de parte de Dios, va a hacer un gran efecto en esos 50. Y esos 50 van a ir derechitos para el reino de los cielos.
Porque si lo han visto es porque les ha gustado y les ha agradado la palabra de Dios. Los otros millones ni se han acercado por ahí. Porque desde el punto que dice apóstoles y profetas, tienen un concepto. ¿Quiénes son apóstoles y profetas? Entonces vemos, hermanos, cómo Jeremías confronta. Vea usted el versículo 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová, en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Está interpretando de una manera que lo que él está diciendo es lo que se va a hacer. Pero Jeremías lo confronta y le dice, lo voy a poner de esta manera, estas palabras. Está bien. Tú me has quitado el yugo de madera, pero Dios va a poner sobre ustedes un yugo de hierro, que no te lo podrás quitar, porque tu palabra no es más que una mentira, pero la palabra que yo estoy dando en esta hora es palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Jeremías no temió. Yo le digo que cuando toca, hermanos, cuando toca hablar de esta palabra, no es fácil. Nada de fácil. Quiero que veamos los versículos 8 al 16 del capítulo que leímos, 13 de Ezequiel. Vea usted lo que le dice el profeta. 8 al 16. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Y a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y no edificaban, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros le cubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviará piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré la rompa viento tempestuoso con ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared de vosotros, recubristes con lodo suelto, y la echaré en tierra, y será descubierto su simiente, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor, o Jehová el Señor. Lo que está diciendo acá el profeta es que acusa a los profetas falsos de blanquear las paredes.
Aquí casi no se blanquean con lodo ni con ceniza. Se usa pintura. La pregunta es, ¿por qué las pinta? Cuando tenemos niños pequeños en la casa, ¿por qué pinta la casa usted? Está manchada de crayolas, lapicero, lápiz, rayones. Y los profetas lo que están haciendo es que están ellos tratando de cubrir algo que no se necesita cubrir, sino que se necesita quitar. En los body shop de carros han agarrado una táctica que solo lavan el carro y le tiran la pintura por encima. Cuando el carro va corriendo, empieza la pintura a deslizarse, la que le echaron sobre la pintura que ya tenía. Entonces los falsos profetas, lo que están haciendo ellos es calmando al pueblo, tratando de cubrir algo, engañándoles por no decirles la verdad. Pero el profeta Ezequiel viene y les dice a ellos la verdad. Que va a venir un día que eso que están cubriendo esas paredes, va a venir una lluvia torrencial con granizo y que eso que están haciendo de nada les va a servir. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Muchos de los mensajes de hoy en día, muchos predicadores, lo que hacen es blanquear las paredes nada más así por fuera. Pero vendrá un día que Dios tendrá que enfrentarlos. Y cuando Dios los enfrente, entonces saldrá el color verdadero. Saldrá el color verdadero. Yo prefiero una pintura original, hermano. Que agarren la lija y que eligen y saquen toda la corrupción que hay. Y que quedemos, hermanos, brillosos. ¿Sabe cuando brilla el hombre y la mujer? Es cuando se le dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, la verdad, dice, os hará libre. La verdad os hará libre. Y eso era lo que hacía Ezequiel. Y hay otra más. El versículo 17. Hay otra sentencia más. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan. Y profetiza contra ella. Había mujeres también profetas que profetizaban. Sí. En el Antiguo Testamento, tanto así como habían mujeres profetizas de verdad, habían falsas, que se encargaban también de entrar en el terreno de la confusión al pueblo. Hay algo importante, Ezequiel aquí, para que entendamos un poquito mejor. Ezequiel aquí no está en su casa. Cuando menciona que Ezequiel está en el río Quebar o el canal, les dicen que era un canal en Babilonia, ellos ya están deportados y están ahí. Sí, son cautivos. Están cautivos. Entonces, los verdaderos profetas siempre en esos que llevaban cautivos de Israel a las otras naciones, los verdaderos profetas siempre les decían antes de que fueran cautivos y cuando estaban en cautiverio.
Si ustedes hacen esto y esto y esto, la mano de Dios estará con ustedes. Les decía el profeta verdadero. Y cuando decía, Dios nos va a entregar en las manos de nuestros enemigos, no resistan. El profeta verdadero le decía al pueblo. Venía el profeta falso. No, no es mentira. No le hagan caso a este profeta. Eso no es así. Ahorita la nación está en un periodo floreciente. Y ustedes verán la grandeza que Dios traerá con nosotros. Pero el profeta verdadero le decía, no es así. Oigan la palabra de Dios. Entonces Dios manda también una sentencia a estas mujeres y dice, y di, versículo 18, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Presten atención a esto. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Nosotros vamos a ver, y usted puede llamar insignificante esto, pero nosotros sabemos que en un solo lugar se utilizan objetos solo con un propósito. Se utilizan objetos. ¿Ha escuchado usted eso que dice, tráeme el foto de tu querido y lo tendrás quieto? Tráeme una prenda de su vestido y lo tendrás solo para ti. ¿Ha escuchado eso usted? Nosotros como cristianos podemos decir, pero eso no existe. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no hay ni una maldición. Pero que el mal existe, existe. Y es triste, hermano, ver dentro de las congregaciones varones y hembras con brazaletes aquí, bordados, amuletos mágicos, amuletos satánicos. Y usted puede decir, pero eso es nada. La Biblia aquí está diciendo y manda una advertencia a estas mujeres. Ellas eran lo que se encargaban. Hacer brazaletes, almohadillas, para toda edad. ¿Y cuál era el propósito? Para cazar las almas. Te va a haber gente hipnotizada. Incluso dentro de las congregaciones. Es terrible, hermanos, cuando llegan a nuestros oídos gente que dice ser cristiana y todavía visitando el curandero, hermano. Gente cristiana que profesa ser cristiana todavía visitando el curandero. Aleluya. Consultando el horóscopo. Consultando los brujos. Hay gente, hermano, que si no se sana con un proceso de medicamento, lo primero que dice, a lo mejor me han hecho mal. Hey. Y como siempre tiene una amiga ahí, que un amigo que le dice, mira, te metiste a checar. Que te lea la mano. Ve a ver qué te dice, porque mira que el mundo que estamos, en el mundo que estamos viviendo hoy, está difícil. Hoy vamos a ver maldad por donde quiera. Y usted me puede preguntar, ¿realmente será? Sí, hermano, es. Yo me doy cuenta de gente que dice de cristiano y visitando los brujos. Imagínese usted una persona de esa dentro de las congregaciones. Como dicen los hermanos mexicanos, disque predicando la palabra de Dios.
Sí. ¿Usted sabe el impacto que puede hacer eso? Dios bendiga a estos jovencitos, a estas jovencitas. A veces ven algo bonito ahí y dicen, es una esclavita, me la voy a poner ahí en la mano. Eso no es nada, eso es por amor. Usted no sabe con qué intenciones se ha hecho eso. El reloj se usa porque es para ver la hora. Pero si hay algo que no tiene ningún significado y ningún beneficio, la pregunta es, ¿para qué lo anda? A veces ni usted sabe para qué lo anda. Usted mismo anda cargando con maldiciones que no tiene que llevar. Y a veces tiene pleitos y guerras en la casa espirituales. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es que no nos hemos dado cuenta que le hemos abierto una puerta al enemigo. Sí, mano. Y el enemigo está trabajando desde adentro. El enemigo sabe la hora que entra y la hora que sale, lo que usted dice, lo que dice ser, lo que usted hace. Pero vea la reprensión que le hace aquí el profeta. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es la pregunta que le está diciendo el profeta Ezequiel, la palabra de Dios. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo así para mantener tu propia vida? La palabra, hermanos, viene a tiempo. Sí, amén. ¿Cuál es el mensaje de hoy en día para nosotros? Todos los que tenemos la potestad de enseñar la palabra de Dios y no lo hacemos como Dios manda, un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Porque este encargo no es de hermano Alfredo, Sí. no es de hermano Santo, no es de hermano Solís, de hermano Francisco, de ninguno de los que predican la palabra de Dios es este encargo. Esta es una carga que Dios ha puesto sobre cada hombre que predica la palabra de Dios y cada mujer. Tal vez usted, mujer, no tiene espacio de pararse aquí en este lugar y predicar la palabra de Dios, pero tiene la potestad de hacerlo donde quiera que usted vaya. Y usted tiene todo el derecho de decir, así dice Jehová. Así dice la Biblia. Hay muchos. Señor bendiga la congregación. Dice, es que así enseñan en mi iglesia. El pastor así enseña, no es el pastor. Es la palabra de Dios. Es que allí el pastor dice que tenemos que hacer así y así. No, no es el pastor, es la palabra de Dios. Debemos nosotros conocer la palabra de Dios y pararnos firmes. Porque los falsos profetas lisonjean, dicen con palabra y se ganan a multitudes. Persuaden bien fácil a los inocentes. Pero por eso Dios tiene hombres de verdad aquí en este lugar para predicar la palabra de Dios y enseñarla tal como está escrita en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de estar conscientes. A Jeremías lo metieron en un pozo. Sí. Allí lo tuvieron. Cierto, mano. Dice con un poquito de agua y pan, dice. Pan de angustia. ¿Por qué lo pusieron ahí? Por decir la verdad. Elías, ¿por qué andaba huyendo? Por decir la verdad. Y los otros 50, los otros 100
que escondió también aquel hombre temeroso, siervo del rey Acab, también los escondieron por temerosos de la palabra de Dios. Porque no soportaban la denuncia que tenían los profetas contra aquellos reyes y aquellos falsos profetas y aquellos pueblos que se alejaban de Dios. Tenemos que estar conscientes que vamos a sufrir. Vamos a llorar. ¿Se acuerdan que el mismo Jeremías dijo? Yo ya no quiero, Señor. Señor, yo ya renuncio a esto, Señor. Pero dice que de repente, dice que entró un calor en sus huesos. Y dice Jeremías, y cuando yo sentí, dice, aquel calor, sentía que mis huesos se quemaban. Y Jeremías sabía que era la fuerza y el poder del Espíritu Santo que lo estaba inquietando a no de parar de predicar la palabra de Dios y denunciar la verdad. ¿Cuándo vamos a sentir eso? Cuando nosotros nos metamos en el secreto de Dios. Mientras nosotros no nos metamos en el secreto de Dios, todo va a ser una felicidad. Pero mientras nosotros nos metamos al secreto de Dios, nosotros vamos a sentir ese fuego de predicar la palabra de Dios. Consciente que al predicar la palabra de Dios, llevaremos con nosotros desprecios, angustia, persecución. Todo creyente que quiera vivir apegado a la palabra de Dios sufrirá todas estas cosas. Yo quiero que hagamos una oración en esta hora a favor de toda la iglesia.